interno, desde la Constitución hasta la última norma, prohíbe cualquier tipo de fijeza al empleado temporal que no haya superado una oposición. Y las juezas, que eran bastante persistentes, me dijeron: oye, chavalote, estudiate la directiva comunitaria y hablamos. Y efectivamente, pues en el 2014 empecé a trabajar con la directiva 1999/70/C. Lo bueno que tiene esta directiva, como otras normas de derecho de unión, es que es una norma peculiar. ¿Por qué? Pues mirad, porque las normas comunitarias se aplican en todos los Estados miembros de la Unión Europea con carácter preferente. ¿Qué significa esto? Esto significa que en caso de conflicto entre la directiva europea y cualquier norma española, prevalece la directiva. De tal manera que ya nos pueden invocar lo que siempre se invocan, que el artículo 23 de la Constitución prohíbe estabilidad a los que no superan una oposición, si la directiva os reconoce este derecho. Por tanto, ya el debate no está en el derecho interno, el debate está en lo que diga la directiva. Y si la directiva os reconoce este derecho, tenéis derecho a la estabilidad, diga lo que diga la Constitución, diga lo que diga el EBEP y diga lo que diga cualquier norma española. Bien, la directiva se refiere únicamente al trabajador temporal. Es una directiva que no se lejana a vosotros, que hace esta directiva cobréis los trienios, por ejemplo. Luego es una directiva que ya está aplicando en España. Es una directiva del año 99 que entró en vigor en el año 2001. Es decir, tiene que haberse aplicado ya en el 2001. Y estamos en el 2019 y todavía no se ha aplicado. La directiva se refiere únicamente al personal temporal, tanto el sector público como el sector privado. Y establece dos principios. Tenéis que entender que el derecho de la Unión lo que establece son principios. De tal manera que esos principios después tienen que aplicarse por todos los Estados miembros en función de sus sistemas jurídico-políticos. Es decir, el régimen español se parece al italiano o se parece al alemán. Y por lo tanto la directiva lo que hace es declarar lo que tiene que hacerse. Bien, pues lo que tiene que hacerse en el sector público en materia de personal temporal son dos cosas. Una, que es el primer principio, es el principio de no discriminación en ninguna condición de trabajo. Es decir, no cabe ya que os traten de manera diferente a los funcionarios de carrera o al personal laboral fijo. Ni en materia retributiva, ni en materia de situaciones administrativas, ni en materia de promoción profesional. En todo lo que es condición de trabajo, tenéis los mismos derechos que el personal fijo comparable. No me voy a entender mucho en este principio, pero gracias a este principio, por ejemplo, como os digo, cobréis los trienios, o gracias a este principio tenéis derecho a excedencias, o a licencias, o a servicios especiales, o tienes derecho a la consolidación del grado, o a la carrera profesional. Este principio se va aplicando poco a poco. El segundo principio, que es lo que os interesa a vosotros, es el principio de prohibición del abuso en la contratación temporal sucesiva. ¿Qué significa esto? Esto significa simplemente que Europa no quiere que haya empleo precario, tampoco en el sector público. Y por tanto parte de un principio fundamental, que tiene que haber tantos funcionarios de carrera como plazas hay en la plantilla. De tal manera que admite los interinos, admite el personal laboral temporal, pero solamente para hacer sustituciones. Bajas de enfermedad del titular, bajas de maternidad, servicios especiales, una comisión de servicios temporal. Para eso se admite la interinidad. Pero solo para eso. Lo que no admite es para lo que sucede en España en todos los municipios y en todas las administraciones públicas, que es que se nombra interinos porque no hay suficientes funcionarios de carrera. Luego vosotros hacéis sustituciones del titular, lo que hacéis es funciones del funcionario de carrera que no existen. Cubrís un déficit estructural de funcionarios de carrera. Y eso es justamente lo que prohíbe la directiva. Hasta el punto que el abuso se define como destinar a personal temporal del sector público a realizar las mismas funciones que el personal fijo. Es decir, a realizar funciones que no son extraordinarias, excepcionales, coyunturales, provisionales, sino que son necesidades ordinarias, normales, duraderas, las que son propias de cualquier administración pública. ¿Cómo objetivizamos esto un poquito más? Al final, yo no puedo ir a un juez y a un juzgado a pegarme con abogados del ayuntamiento para determinar si desempeñar funciones ordinarias o funciones extraordinarias. Porque lo objetivizamos con tres parámetros. ¿Cuándo se produce un abuso? El primer parámetro para justificarlo y probarlo, el tiempo de servicios. Si lleváis muchos años realizando funciones para el ayuntamiento, es que no estáis realizando funciones excepcionales, estáis realizando funciones ordinarias. ¿Vale? Pero lo objetivizo un poco más. En nuestro derecho hay parámetros que nos permiten determinar cuándo se produce el abuso por el número de años. El Estatuto de los Trabajadores, el artículo 15, te dice que el personal temporal del sector público que lleve desarrollando funciones durante un plazo superior a 24 meses pasa a ser fijo. Luego, el legislador ya ha definido que a partir de los 24 meses ya no tiene justificación que un empleado temporal está realizando funciones temporales, sino que tiene que ser fijo. 24 meses para el ámbito laboral privado. Me voy al EBEP,
si tú vas con el empleado público, lo mismo. El artículo 10 te dice que las plazas vacantes servidas por funcionarios interinos tienen que estar incluidas en la OPE del año de nombramiento y, si no fuera posible, del año siguiente. Luego, 2 años, en el plazo máximo de 2 años de que nombra un interino, su plaza tiene que estar incluida en una OPE. 2 años, igual que los 24 meses de todos los trabajadores. Y el 70 de ley dice que en el plazo máximo de 3 años, suponiendo que la OPE se ha convocado en el año de nombramiento y si no fuera posible el año siguiente, tiene que estar ejecutada esa OPE y, por tanto, el funcionario interino tiene que haber cesado. Luego, fijaros los plazos. 2 años coinciden todos los trabajadores, 2 años coincide el EP. Hay otros plazos, por ejemplo, por acumulación de tareas, el plazo máximo son 6 meses. A los 6 meses, un día, el trabajador temporal está en abuso. Normalmente por programas extraordinarios, 3 años, por los errores 1 año más. A partir de esa prórroga, está en abuso. Pero quedaros con el concepto, que es lo que me interesa a mí, de tiempo de servicios. Aproximadamente a partir de 2 años, si no se han cumplido los requisitos, estáis en situación de abuso. El segundo parámetro para definir el abuso incompatible con la directiva, muy sencillo, la temporalidad. Es decir, si hay muchos temporales, muchos interinos, muchos trabajadores temporales laborales, es evidente que los temporales no están realizando funciones extraordinarias, ni urgentes, ni provisionales. Están realizando las funciones del personal fijo. Lo que están haciendo es sustituir la carencia de funcionarios de carrera. Luego, si en el ayuntamiento, en su globalidad, o en vuestro servicio hay muchos temporales, es evidente que no estéis realizando funciones, como digo, excepcionales, sino ordinarias. ¿De acuerdo? Cuando digo vuestro servicio y vuestro cuerpo. A más temporalidad, más abuso. Para que hagáis un poco de idea, mirad, el Tribunal Constitucional Europeo, en una sentencia de noviembre del año 2014, te parecía que era un disparate que la temporalidad era como se decía completamente al sector educativo de profesores italianos, te parecía un disparate que la temporalidad fuera un 18%. Estoy convencido que en vuestros sectores, o en vuestros servicios, o en vuestros centros, la temporalidad en algún sector seguro que es de hasta el 100%. Con lo cual, el abuso se define también por el nivel de temporalidad. Ahí ser listos. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, más temporalidad, más abuso. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me sucedió ayer. Ayer me llamó una compañera vuestra de Asturias y me dice: oye, mi temporalidad en mi servicio es de un 25%. Porque estoy yo como enfermera interina y después hay 3 médicos fijos o de carrera. Digo, no. Tu temporalidad es de un 100%. Porque como enfermera estás tú sola, no hay nadie que haga tus funciones como fija, ¿no? Luego es un 100% que eso te interesa mucho porque demuestra que no estás realizando funciones extraordinarias ni excepcionales, sino que realizas funciones propias de tu cuerpo. Número de años, temporalidad. Tercer elemento para terminar el abuso, la no convocatoria de procesos selectivos. Si el ayuntamiento se ha pasado 18 años sin convocar un proceso selectivo, es decir, una oposición, es evidente que es el ayuntamiento el que está provocando el abuso en la temporalidad. Es decir, como está contento porque hay mucho con el personal temporal, lo que hace es que no convoca oposiciones para seguir abusando de la temporalidad. Luego es el culpable de esta situación. Luego, estos 3 elementos son los que definen el abuso. Yo sé, todo esto es a rasgos generales, un poco para no cansaros mucho y para que os hagáis la idea. Una vez que hemos determinado que estáis en el ámbito de aplicación de la directiva, tenemos que fijar las consecuencias. Es decir, vale, yo estoy en una situación de abuso y ahora ¿qué pasa con esto? Pues mirad, como todo legislador, también el legislador de la Unión Europea tiene interés que su norma se aplique en todos los Estados miembros, también en España. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo. La directiva lo que hace es que obliga a los Estados miembros a sancionar al responsable de ese abuso de la temporalidad. O sea, obliga a que fijen una sanción al responsable del abuso. Vale, con 2 requisitos. Primero, la sanción tiene que ir dirigida al empresario, es decir, al ayuntamiento, a la administración empleadora, que es el que abusa de la temporalidad. Nunca se puede sancionar a la víctima, nunca se puede sancionar al funcionario, que es el sujeto pasivo del abuso. Y si no se puede sancionar al empresario, a la víctima, es obvio que la sanción no puede consistir en el despido del trabajador, en el cese del funcionario interino, porque es que eso estaría sancionando a la víctima y no al responsable. Es como si te atropellan porque un tío va bebido y al final sancionan a ti que te han atropellado y no el que va bebido en el coche, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Aquí el que ha incumplido la normativa es la administración, es la que irregularmente os mantiene en régimen de abuso.
Luego la sanción tiene que ir dirigido al empresario, a la persona empleadora. Segundo requisito, no basta con cualquier sanción. La sanción tiene que ser efectiva, real, proporcionada al abuso producido y disuasoria. Quedaros con esto, disuasoria. Bien, esto es lo que establece la directiva y deja a los Estados miembros que fijen la sanción. ¿Qué han hecho los Estados miembros de la Unión Europea? Pues han establecido básicamente dos sanciones nada más en caso de abuso. Una, la fijeza. En caso de abuso de la temporalidad, algunos Estados miembros como Grecia, el funcionario interino pasa automáticamente a ser funcionario de carrera. Una sanción. La otra sanción, la indemnización. En caso de abuso de la temporalidad, se condena, se sanciona a la administración empleadora o al empresario, obligándole a indemnizar al trabajador, al funcionario interino o al personal laboral temporal. Es el caso italiano. Pero mirad, en el caso italiano, la indemnización en este caso es de 20 días por año de servicio. Pero mirad, un juez italiano entendió que una indemnización de 20 días por año de servicio a favor del trabajador no era disuasoria. Porque es una sanción que para un empresario pequeñito puede tener cierta eficacia. Pero a una administración pública, pagar 18.000 euros a un trabajador no le disuade de nada. Y planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, diciendo efectivamente esto, que la indemnización no era disuasoria. Y el Tribunal dictó una sentencia en octubre del año pasado donde dice lo siguiente, dice, mire usted, la indemnización por sí sola no es disuasoria. Tiene que ir acompañada de otro tipo de multas para que sea disuasoria. Ojo, luego os explicaré por qué esto es esencial. Y admite, sin embargo, el régimen italiano porque en Italia, en caso de abuso de la temporalidad en el sector público, se sanciona con la indemnización de 20 días por año de servicio y además con una multa a la autoridad administrativa responsable del abuso. Es decir, la que os ha contratado y se ha mantenido el régimen de abuso, que puede ser el alcalde, el director de recursos humanos, el jefe de personal. Se le sanciona con multa consistente en la pérdida de complementos retributivos y con la obligación de restituir al tesoro público lo que se ha pagado de indemnización al trabajador. Y a su vez se sanciona al ayuntamiento o a la administración empleadora con una sanción consistente en la prohibición de contratar a más trabajadores durante el plazo de 3 años. Luego, fijaros, para que una sanción sea disuasoria, tiene que reunir una indemnización, tiene que reunir 3 requisitos. Una indemnización, una multa a la autoridad administrativa y una multa a la administración. Eso entiende la directiva que es disuasorio. ¿Vale? Lo digo para que entendáis la importancia que da el derecho comunitario a la lucha contra la precariedad en el sector. ¿Qué ocurre en el 2006? Porque mira, en el 2006 lo que ocurre es que el Tribunal de Justicia Europea se da cuenta que hay Estados miembros cachondos, como España, que para no cumplir la directiva, lo que hacen es no fijar la sanción. Un interino aquí en España puede llevar 10, 15, 8 o 30 años de servicios prestados, que se va a la calle, una vez que se provee a su plaza con un funcionario de carrera, sin indemnización, sin multa, sin nada. No hay sanción regulada en el derecho español para cumplir la directiva. Y en el 2006 el tribunal se cabrea y dice, coño, joder, se dicta una directiva para que se cumpla y se fijen sanciones. Los que no la han fijado voluntariamente porque no quieren cumplir la directiva en el sector público, os recuerdo que en el sector privado España sí cumple. 15 estatutos de trabajadores dice que el trabajador no empresario pasa a ser fijo cuando trabaja 24 meses para el mismo empresario. En el sector privado, pero en el sector público no. ¿De acuerdo? Pues el tribunal me dice, pues mira, a estos Estados miembros cachondos que no han fijado la sanción va a consistir directamente en la fijeza. Es decir, en transformar la relación temporal abusiva en una relación fija. Interino, funcionario de carrera, laboral temporal, fijo. Y esa es la sanción. Esta sentencia se reproduce después en muchas otras posteriores. Y en esto nos basamos nosotros. Desde 2014 empezamos a sostener que como en España no hay sanción prevista para luchar contra la precariedad en el empleo y se incumple la directiva, que lo que os corresponde es directamente fijeza. Automáticamente, sin proceso selectivo, sin proceso de estabilización, sin nada. Porque hay que sancionar, repito, al empresario. Pero vosotros me diréis, coño, la carta de los Reyes Magos, ¿no, Javier? Efectivamente, es la carta de los Reyes Magos, pero esta carta de los Reyes Magos se va realizando, es decir, se va cumpliendo. ¿Por qué? Mirad, pues yo en 2014, 2015 y 2016, cuando iba por los juzgados con compañeros vuestros diciendo que tienen derecho a fijeza aplicando la directiva, pues me llamaban loco. Me insultaban honestamente. Tenía que sacar el carnet de abogado del Estado para demostrar al juez o al abogado que sabía más derecho administrativo que él, que lo que estaba diciendo estaba fundado en el derecho a la unión, ¿no? Pero verá que lo menos que me decían era que estaba loco y que pretendía por aquello de estabilizar al personal temporal. En el 2017 todo cambia. ¿Por qué? Porque hay dos jueces de Madrid que entienden que tengo razón. El juzgado número 8 y el juzgado número 14 de Madrid.
pero contencioso. ¿Y qué hacen? Como no se hacen editar una sentencia estimatoria para transformar a unos funcionarios internos como vosotros en un funcionario fijo o de carrera, lo que hacen es que plantean una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, consultan al tribunal si lo que está haciendo el gobierno de España se ajusta a la directiva y se os tiene que transformar en fijos o funcionarios de carrera porque no hay sanción regulada en España. A partir de ahí todo cambia. Es decir, a partir de ahí los demás juzgados, que tenemos presentadas más de 80 o 90 demandas de compañeros vuestros, ¿qué hacen? Coño, empiezan a pensar que tenemos razón y suspenden todos los procesos. A expensas de lo que diga el Tribunal de Justicia Europea en estos dos asuntos prejudiciales, en estas dos consultas que evacúan los dos juzgados números 8 y 14. ¿Por qué? Porque las sentencias del TJUE son vinculantes. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con una sentencia del Tribunal Supremo y un juzgado, si no está de acuerdo con ella, puede no cumplirla, no acatarla y dictar una sentencia contraria, las sentencias del TJUE vinculan a todos los órganos judiciales de los Estados miembros, también al Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Y suspende, como digo, todos los procesos. Luego, fijaros, de llamarme loco a de repente dos jueces que dicen que tenemos razón y el resto de los juzgados que empiezan a pensar que podemos tener razón y esperan a ver lo que dice el Tribunal de Justicia Europea. ¿Qué hemos conseguido también? Pues mirad, la Comunidad Europea es una comunidad de estados, no es una comunidad de ciudadanos. Por eso está como está, ¿no? Hasta el punto que un ciudadano no puede ir al Tribunal de Justicia Europea presentando una demanda. Solamente puedes ir al tribunal por dos vías. Una, porque planteas una cuestión prejudicial, es decir, porque presentas una demanda ante un juez nacional y el juez consulta al Tribunal de Justicia cómo debe aplicarse el derecho de la Unión. Y dos, porque tú denuncias a tu Estado ante la Comisión Europea. Es decir, le dices a la Comisión Europea que España no está cumpliendo la directiva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros denunciamos, aquí presentamos demandas, denunciamos al Reino de España ante la Comisión advirtiéndole que el derecho español no está cumpliendo la directiva porque no había sanciones y porque sigues a la calle sin absolutamente nada. La Comisión Europea llega un momento que tiene tantas denuncias, que hemos presentado más de 1.500 denuncias, calculo yo, cada denuncia genera un procedimiento de infracción, con trámite de audiencia, con trámite de propuesta de resolución, etcétera, etcétera. Pues la Comisión Europea se ve desbordada. ¿Y qué hace? Da una pata para adelante y traslada el problema al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo, el 31 de mayo de 2018, está en internet, leerla, porque es que es espectacular la resolución. Dice una resolución unánime del Parlamento Europeo donde dice tres cosas. Se refiere a la directiva de la que os hablo y se refiere al sector público. Está pensando en España, no en otro país. En España que no está realmente el problema del exceso de temporalidad en el sector público. El Parlamento Europeo, como digo, el 31 de mayo de 2018, dice tres cosas. Primero, entiende el Parlamento Europeo que la única forma de cumplir la directiva es transformando al funcionario interino objeto de un abuso directamente en un funcionario de carrera, como único mecanismo para cumplir la directiva, que es lo mismo que veníamos diciendo nosotros desde 2014. Segundo, dice, pensando en el caso de estos países como Italia, que ya ha fijado como sanción la indemnización, dice, recomienda a los Estados miembros que modifiquen sus legislaciones para que fijen como única sanción la fijeza. Es decir, los que hayan fijado indemnización, que reformen y fijen la fijeza como única sanción. Y tercera cosa que dice el Parlamento Europeo, dice, mire usted, a mí esta afirmación me parecía excesiva, pero es importante que lo pongáis, dice, en caso de abuso de la temporalidad, no cabe despedir al trabajador. Es decir, después de que se haya declarado un abuso en vuestra situación de trabajo, lo que no cabe es despediros en ningún caso. Esto no lo dice la directiva, pero sí dice el Parlamento Europeo. Interesa de verdad que leéis la resolución del Parlamento Europeo porque es importantísima y porque va en la misma línea que vamos todos, que es la de la fijeza. Luego, esto es lo que hemos conseguido hasta ahora. Vosotros me diréis, vale, pues vamos a esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia Europea a ver qué dice y a partir de aquí actuamos. Claro, el asunto de Europa también lo llevo yo, hemos presentado ya las alegaciones escritas, tuvimos el juicio oral el día 15 de mayo y tenemos el 11 de julio el informe de abogado general. Es decir, la sentencia va a llegar en septiembre. Pues vuestra oportunidad es, tenéis una posibilidad que es, vamos a esperar, es una posición conservadora, vamos a esperar y a ver lo que dice el Parlamento Europeo y actuamos. Yo no soy partidario de esa posición. Y os voy a explicar por qué. Básicamente por dos razones. La primera es más leve, ¿no? Primero porque, si me habéis escuchado hablar, yo siempre hablo de transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Pero claro, para que pueda transformarse algo tiene que estar vivo. De tal manera que vuestro último día es el cese. En el momento que os cese no tenéis derecho a transformación de nada. Ya no sois funcionarios y no os podéis transformaros en nada. Lo que tenéis derecho es una indemnización. Y pelearéis por una indemnización disuasoria. Pero nada más.
¿vale? Luego, nuestro último día, en mi opinión, es el cese. Y dos, y esta razón es mucho más poderosa. Os he dicho también que tienes derecho a fijeza única y exclusivamente porque en España no hay sanción regulada. El legislador no ha previsto ninguna sanción en caso de abuso. En el momento en que se produzca esa legislación, habéis perdido todo derecho a fijeza. Es decir, en el momento en que el Parlamento decida, publique un decreto ley, publique una disposición adicional en cualquier ley que diga que en caso de abuso de la temporalidad incompatible con la directiva comunitaria, la sanción es 5 días por año de servicio, una indemnización de 5 días por año de servicio y una multa al ayuntamiento de 1.000 euros, se acabó la fijeza para vosotros. ¿Por qué? Porque ya hay sanción, ya no se aplicaría la doctrina del TJ. Y por tanto, no tendríais derecho a la fijeza. Sin embargo, en mi opinión, los que hayan reclamado antes de esa reforma legislativa sí tendrían derecho. ¿Por qué? Porque mirad, porque la jurisdicción contenciosa es revisora, no es declarativa. ¿Qué significa esto? Mirad, siempre pongo un mismo ejemplo porque es muy significativo, ¿no? Un divorcio. Tú estás separado de tu mujer 3 años y hasta que no llega la sentencia de divorcio sigues casado con tu mujer. Es el divorcio, la sentencia la que marca el límite. La jurisdicción contenciosa no es así. La jurisdicción contenciosa lo que hace es que una sentencia en el año 2020 o 2021 revisa la legalidad del acto administrativo producido en 2019. Es decir, lo que revisa es que cuando tú actúas tu derecho, cuando tú lo ejercitas, si ese derecho es legal o no con la normativa vigente en ese momento. En ese momento. Y ahora, en este momento, tenéis derecho a fijeza porque en España no hay ninguna sanción prevista para sancionar el abuso en la temporalidad. Y la legislación posterior, es decir, la ley posterior que estableciera esa sanción, nunca se puede aplicar retroactivamente a vuestra situación, porque las leyes desfavorables en nuestro ordenamiento jurídico no pueden tener nunca eficacia retroactiva, no pueden ir para atrás, solamente pueden aplicar para adelante. Luego, en mi opinión, el que no reclame corre el riesgo de reclamar inmediatamente desde que se produzca esa reforma legislativa, corre el riesgo de quedarse sin fijeza, si la sentencia europea finalmente os reconoce ese derecho. ¿Y esto se va a producir? Pues yo me temo que sí. Yo me temo que sí. Es decir, el riesgo que corre todo esto es, como os he dicho, la reforma legislativa. Pero es que tenéis que tener en cuenta que esta reforma no se ha producido hasta ahora por una razón. Porque sois muchos. Sois 800.000 en España. Si fijaran una indemnización, hubiera sido la quiebra de muchos ayuntamientos, de muchas... Por eso aquí encaja todo lo que hace el gobierno en el 2017, cuando publica los planes de estabilización con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Pues claro, en su mentalidad enfermiza, dice, claro, yo me quito de en medio de los 800.000 a 750.000 interinos, sin indemnización, porque no hay indemnización, no hay nada, me los quito de en medio, reduzco la temporalidad al 8% y luego sí puedo fijar la indemnización. Porque pasa que esto quiebra en el momento que nosotros empezamos a presentar las demandas de fijeza y decimos, no, que estos señores tienen otros derechos distintos. Y ese derecho distinto que se reconozca la sentencia es lo que puede determinar que se produzca esa reforma legislativa. Te pongo un ejemplo. Si yo ejerciera como hago el Estado y estuviera en el Ministerio como estaba antes, y a mí me llega el ministro y me dice, Javier, que van a publicar, o se va a publicar una sentencia que reconoce fijeza a todo el personal temporal, ¿cómo podemos evitarlo? Yo le diría al ministro, muy fácil, publicamos un decreto ley, fijamos una indemnización, que les he dicho, de 5 días por año de servicio, o de más, me da igual, de 20 días por año de servicio, la que sea, y se acabó la fijeza. Ahora ya, cada cual reclame su indemnización. Al ministro le da igual, porque es un proceso larguísimo, es decir, desde que os cesan, la indemnización de 20 días, que tú la recurras, que llegue la sentencia porque esa indemnización no es disuasoria, al final es un proceso de 5 o 6 años. El ministro ha cubierto ya su papeleta, dentro de 5 o 6 años a lo mejor ni está ya en el ministerio y le da igual lo que pase. Y tener en cuenta que a vosotros nadie os quiere. Es decir, los sindicatos no quieren estabilizar al personal temporal, los fijos no quieren que seáis fijos sin superar una posición, y los partidos políticos han optado. En el año 2007 los partidos políticos primero han optado por la consolidación, en una postura tan válida como la que hicieron. Es decir, mucha más sencilla, porque es verdad que resolvía la papeleta y el problema que tenían muchas administraciones públicas. Y ojo, eso es lo que se propuso. Eso es lo que se propuso a Montoro. Y Montoro lo aceptó y fue por la vía de la estabilización, fue por la vía de la oposición. Por eso os digo que esta reforma legislativa es un riesgo evidente y que la única forma que tenemos de evitar ese riesgo es reclamando cuanto antes. Esa es mi opinión.
Y por último, si quieres deciros, que no quiero extender mucho, pero luego tengo que hablar de 13.000 demonios. Y segundo, porque quiero que me preguntéis cosas que es lo interesante, ¿no? Segundo, tener en cuenta, recientemente se han producido algunas circunstancias que son muy importantes para la fijeza. Mirad, yo os he dicho antes que o fijeza o indemnización. Lo que se ha acabado es lo de irnos a la calle sin nada. Eso 100%. El TJUE dice que es indispensable sancionar. Y las sanciones no pueden ser nada más que estas. O fijeza o indemnización. ¿Vale? Vamos a... Si esta se me cae, es decir, si se me cae la indemnización, solo me cae la fijeza. Vamos a esta. Mirad. Os he dicho antes lo que ocurrió con Italia. Es decir, que no basta la indemnización, la sentencia de octubre de 2018 del TJUE no basta con la indemnización para que se cumpla con la directiva, sino que tiene que ir acompañado de multas. En España, alguien puede entender que hay una indemnización en la del Estatuto de los Trabajadores por los trabajadores. 20 días por el servicio o 20 días en caso de causas objetivas. Y puede decir alguien que hay una indemnización, pero claro, lo que hay es multas. Y ya os he dicho antes que la indemnización sola no basta, según esta sentencia, tiene que ir acompañado de multas. Y en España no hay multas para los responsables de esta tropelía del abuso de la temporalidad, ni para la administración ni para las autoridades administrativas. Luego, la indemnización se me empieza a caer. En noviembre de 2018 se hizo otra sentencia del TJUE que es clara. Y el Tribunal Superior lo que dice, pues mirad, voy a la indemnización laboral, que es la única que existe en España, insisto, la de 33 días por año de servicio del Estatuto de los Trabajadores. En noviembre el Tribunal dice, mire usted, las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores no cumplen con la directiva. ¿Por qué? Porque son indemnizaciones que no están previstas para luchar contra la precariedad en el empleo. Son indemnizaciones que cobran también el personal fijo. El trabajador de una empresa, cuando es despedido, cobra esa misma indemnización y no se ha producido ningún abuso. Luego, no cumple la directiva porque la directiva lo que exige es que en cada Estado miembro se fije una indemnización específica para luchar contra el abuso. Luego, las únicas indemnizaciones que hay en España, que son los estatutos de los trabajadores, se me están cayendo. No sé si me explica. Las únicas que hay ya no valen. Luego, se me vuelve a caer la indemnización. Y después la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en marzo de este año, hace nada de tiempo, hizo una sentencia que seguro que la conocéis porque se ha publicado mucho. Lo que pasa es que se ha interpretado mal. La Sala de lo Social es la que dice que los interinos no tienen derecho a indemnización. ¿Vale? Coño, si no tienes derecho a indemnización, solamente le queda la fijeza como sanción. Luego la sentencia va en un sentido positivo. Pero es que la sentencia dice otra cosa. La sentencia dice que no tienes derecho a indemnización aplicando el principio de igualdad, o sea, el de no discriminación, pero no está enjuiciando el abuso. Hay un párrafo en el Fundamento Jurídico cuarto, apartado cuarto, que dice esto se refiere al principio de no discriminación, es decir, cuando tú, interino, estás trabajando para un ayuntamiento y no se ha producido un abuso. En ese caso, dice la sentencia que no tienes derecho a indemnización. Pero también dice que en caso de abuso no hay ninguna indemnización en nuestro país que cumpla con la directiva. Ninguna es disuasoria. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque las indemnizaciones en nuestro país son compensatorias. Es decir, cuando te condenan a indemnizar un daño, te condenan a compensar un daño. Y esa indemnización nunca puede exceder del límite del daño producido. Pero es que las indemnizaciones que exige la directiva no son compensatorias, son disuasorias, son penalizadoras. No se trata de compensar al trabajador, que también, sino que lo que se trata es de penalizar a la administración para que no vuelva a hacer. ¿De acuerdo? Luego, os insisto, si las indemnizaciones se nos van cayendo como única sanción alternativa a la transformación en fijeza, ya se me queda la fijeza, como única solución para luchar contra la precariedad en el empleo en España. Y por último, ya quiero decir que es lo último. Sí me gustaría quitaros un poco esa mentalidad que tenéis de funcionario de segunda, ¿no? Y sobre todo poner de manifiesto las mentiras que os cuentan, ¿no? Os cuentan, no, usted no tiene derecho a fijeza porque usted no cumple el 23 de la Constitución, es decir, no ha ingresado cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Mentira. El 23 de la Constitución solamente dice esto, pero no dice que tienes que ingresar por una oposición. Tanto cumple el principio de igualdad, mérito y capacidad el que ha ingresado por oposición como el que ha ingresado por un concurso de méritos. La diferencia es simplemente que en la oposición te examina sobre un temario y en el concurso de méritos te examinan sobre los méritos académicos o profesionales que reúnas. Luego es un examen igual. Uno, justificas un estudio prolongado y en la oposición justificas un estudio reducido en el tiempo, nada más. Pero tan válido es ingresar por oposición como ingresar por un concurso de méritos. Y todos han ingresado por un concurso de méritos, a través de una bolsa, a través de un examen, todo en un principio de libre concurrencia. Mérito no es un examen, mérito es valoración de vuestros antecedentes. Punto. ¿Vale? Luego,
Luego, pero quedaros con la idea, es decir, cumplís el principio de mérito y capacidad. Segundo, aquí, y es importante que lo entendáis, aquí el delincuente es la administración, no vosotros. Es decir, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la administración lo que hace es, siendo consciente que quita un funcionario de carrera y tenía que haber convocado una oposición, convoca un concurso de mérito. Y os contrata como trabajadores temporales sabiendo que tiene una necesidad estructural. Luego, primer fraude. Tenía que haber hecho como una oposición para que fuerais fijos y no para que fuerais temporales. Dos, si se ha equivocado y ha contratado un trabajador temporal con el que hay una necesidad pública, lo que tiene que haber hecho es cumplir el EP, que es una ley nacional, es una ley interna, no es una directiva comunitaria que suena como muy lejana, ¿no? Es una ley nacional que dice que las plazas vacantes seguidas por interinos tienen que estar en el cuidado de la oferta pública de empleo del año normalmente al año siguiente. Cumple usted el EP y convoque la oposición, porque a lo mejor, si usted hubiera convocado una oposición, al año de mi nombramiento, yo sí lo hubiera sacado. Lo que es muy difícil sacarla es a los 20 o 30 años puede desempeñar funciones. Eso es lo que es complicado. Luego, no olvidéis que aquí el que incumple la norma y el que abusa de la temporalidad y que actúa fraudulentamente es la administración. Tercero, os dice, no, mire usted, es que no tiene derecho a inamovilidad porque no habéis ingresado por oposición. Y por tanto no cumplís el 23 de la Constitución. Pues también es falso. Mirad, la inamovilidad del funcionario público no se engarza con el 23 de la Constitución, con la forma de acceso. Se engarza con el 103 de la Constitución. El 103 es el que dice que los funcionarios públicos sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad lo que es una especie como de escudo o de muro que tiene el funcionario para evitar presiones de la autoridad política o de la autoridad administrativa. Porque como somos inamovibles, no te pueden coaccionar para hacer aquello que no tiene que ver con el interés general. ¿De acuerdo? Porque se trata de garantizar que el funcionario cumple con objetividad e imparcialidad los intereses generales, es decir, que cumple los intereses de todos los ciudadanos y los intereses particulares del alcalde de turno, del consejero de turno o del ministro de turno, los intereses generales. Luego, la inamovilidad debe acreditarse de todos los funcionarios públicos que realizan las mismas funciones, porque tiene que ser un mecanismo de defensa para todos, pero no para ellos individualmente por razones de interés privado, sino por razones de interés público, para garantizarse que se cumple el interés general. Por tanto, vosotros que desarrolléis las mismas funciones que los funcionarios de carrera, con la misma permanencia que los funcionarios de carrera, tenéis que ser tan inamovibles como los funcionarios de carrera. Pero no porque, con independencia de la forma de acceso, seis temporales, llamarse seis eventuales, seis interinos, o seis lo que seáis. Siempre y cuando desarrolléis las mismas funciones que los funcionarios de carrera, tenéis que tener los mismos derechos que ellos. Y por último ya, claro, fijaros el disparate en el que estáis sometidos. ¿Habéis acreditado mérito y capacidad al ingresar por un concurso de méritos o por una bolsa o por aprobando una oposición, como queráis? Concurso de méritos demostrando mérito y capacidad. Durante años demostréis mérito y capacidad para el puesto de trabajo. Desarrolléis 10, 15 o 20 años vuestro puesto de trabajo de forma idónea y acreditado mérito y capacidad. Y ahora os exigen un proceso de estabilización, es decir, que superéis una oposición